Muy buenas tardes, nos encontramos con el licenciado Efraín Estrada. Él es licenciado en Filosofía por la Universidad Francisco Marroquín. Tiene una maestría en Desarrollo Humano por la Universidad Mesoamericana. Es profesor de Filosofía en la Universidad Rafael Landívar, en la Universidad Mesoamericana y también en la Facultad de Humanidades, Universidad de San Carlos. Muy buenas tardes, licenciado. En esta oportunidad vamos a conversar acerca de la filosofía moderna. ¿Podría decirme de qué se entiende por la filosofía moderna? La filosofía moderna está marcada dentro de un cambio de paradigma. Es decir, el paso del paradigma medieval al paradigma moderno está marcado definitivamente por lo que se conoce como el Renacimiento. Ahí vemos precisamente un planteamiento del espíritu humano por volver a los grandes ideales filosóficos, de pensamiento, científico, incluso estéticos, de Grecia y de Roma. En ese sentido, a partir del siglo XV, nosotros podríamos ubicar un inicio de algo nuevo a partir de ese renacimiento, que es precisamente donde tanto el racionalismo como el empirismo filosóficos tomarán un riel muy fuerte que marcará de ahí en adelante precisamente el desarrollo de toda la filosofía posterior, si hablamos de la Ilustración o del positivismo o incluso del mismo neopositivismo. ¿Cuáles fueron los grandes problemas y temas que se trataron en la filosofía moderna? Bien, en primer lugar es el antropocentrismo, es decir, poner ahora al hombre en el centro, mientras que en el paradigma medieval podemos identificar el paradigma como teocéntrico, es decir, la religión, Dios y la iglesia un poco al centro. Este antropocentrismo es iniciado filosóficamente con René Descartes, fundador por excelencia de lo que conocemos como el movimiento racionalista de la Edad Moderna. Este poner en el centro al ser humano puede identificarse en la filosofía de Descartes como el cuestionamiento casi pleno, digamos, de los métodos anteriores de enseñanza de la filosofía y del planteamiento de la verdad. En ese sentido, en el discurso del método, especialmente con la duda metódica, Descartes prácticamente pone en crisis los conocimientos filosóficos que tenía y plantea un nuevo método para llegar a verdades claras y distintas. Pero el primer descubrimiento está precisamente en el cogito ergo sum, como una verdad absoluta, como un encuentro de la verdad casi inmediato, de manera clara y distinta que hace el mismo sujeto. Solo que es ahora el sujeto el que descubre la verdad, el sujeto el que está en el centro y es el punto de partida de la posibilidad de verdad. Con esto prácticamente Descartes inaugura una especie de individualismo racionalista respecto de las posibilidades de la verdad. Es una verdad indubitable que él clasificará como una verdad clara y distinta, que empieza desde un análisis hasta precisamente unir todas las piezas a través de la duda metódica, hasta sintetizar de nuevo el pensamiento y afirmar precisamente que el cogito es precisamente su verdad absoluta más grande, la res cogitans, conocida también como la res pensante del sujeto, el sujeto. Hay otros problemas que se puede mencionar, por ejemplo, el problema de Dios o el problema del conocimiento. ¿Hay otro más? Esos dos problemas están presentes definitivamente en la edad moderna de la filosofía. En primer lugar, después de que la metafísica fue reina, digamos, en el medioevo, con Descartes vemos precisamente el auge de la gnoseología o teoría del conocimiento, que plantea, digamos, varios problemas o módulos de esta situación gnoseológica: la esencia del conocimiento, la posibilidad del conocimiento, los alcances del conocimiento y los límites del conocimiento. Esa tendencia, de cuestionar la fuente de conocimiento y su relación en el sujeto es algo que prácticamente acompaña transversalmente el desarrollo de toda la filosofía moderna.
Y respecto del problema de Dios, también no es que haya sido un problema superado u olvidado. De hecho, René Descartes lo mencionará como el problema de la sustancia divina. Luego aparecerá en Spinoza también el tema de la sustancia, pero planteado de otra manera a través de sus modos y sus múltiples o infinitos atributos. Luego también aparecerá en Malebranche con el ocasionalismo divino, y luego aparecerá, digamos, en Leibniz, como incluso con un concepto mecánico matemático, donde incluso encuentra la consistencia de este mundo como el mejor de los mundos posibles a través del concepto de armonía preestablecida. Y luego también podemos decir que en los empiristas el tema gnosiológico también está presente, digamos, al plantear, digamos, que la experiencia es, como quien dice, la única fuente posible de conocimiento, mas no de verdad. Y también vemos en Hobbes, en la obra de Locke, o en la obra de Berkeley, precisamente también el tema de Dios, pero explicado de una manera distinta, o bastante desarraigada de aquella idea medieval de Dios y su metafísica, pues que obviamente había sido enseñada por la Iglesia Católica. Y quisiera que puntualizara, licenciado, la posición metafísica. En la época moderna, la metafísica tambalea y luego las normas morales también se discute en la edad moderna. Digamos, la metafísica tambalea, pero porque sufre una especie de evolución o se abre a otras perspectivas. ¿A qué me refiero? Que ya no será la metafísica de las esencias o arquetípicas de Platón o de la lógica y de la metafísica aristotélica que está presente en Santo Tomás de Aquino. Ahora vemos una metafísica, digamos que tomando en cuenta el origen del método científico de Bacon, que tiene una característica empírico-matemática, así como otros métodos, como el mismo método de Descartes, vemos que la metafísica se abre a otras posibilidades y a otros métodos. Porque no podemos negar, por ejemplo, que en el racionalismo está presente esta metafísica, pero ahora está acompañada ya no solo, digamos, de principios hilemórficos o principios ignatistas, sino de un método ordenado de manera lógica, a través del cual la razón pueda argumentar o especular sobre ella misma, como lo hace en Descartes, para probar, digamos, la posibilidad de verdades. Es decir, la edad moderna, sobre todo en el racionalismo, sí está abierta a la verdad, sí está abierta a la verdad, y la verdad es un tema que le pertenece a la metafísica. Ahora en el empirismo es distinto. ¿Por qué? Porque por herencia de la filosofía insular, especialmente ocamista y nominalista, sí, digamos, considera que todo aquello que se había pensado de esencias, de sustancias, de géneros, especies, los famosos universales, en realidad es simplemente flatus vocis, o palabras al viento, pero en realidad no tiene un sentido como tal. Ahí es donde hablamos, digamos, de aquel famoso problema de los universales cuando se habla post-rem. Es decir, la verdad no se centra antes del conocimiento de las cosas con Platón, a través de las ideas, ni en las cosas mismas o en los seres, como en Aristóteles, in re, sino que ahora es post-rem. Es decir, es un empirismo definitivamente que va a encontrar sus extremos en David Hume, cuando llega precisamente a un escepticismo no solo metafísico, sino que como duda y niega la universalidad, ya no solo es escepticismo metafísico, sino que ahora también será escepticismo científico. Licenciado, usted mencionó como movimientos filosóficos en
la Edad Moderna. Usted mencionó el racionalismo, el empirismo. ¿Hay otras corrientes o movimientos filosóficos que se dan a lo largo de la Edad Moderna? Por supuesto, y los mismos estuvieron enmarcados sobre todo en el siglo XVIII, conocido también como el siglo de las luces o el iluminismo o también la ilustración. Y ahí vemos enfoques distintos tanto en Francia como en Inglaterra como en Alemania, distintas proyecciones de esa tendencia de poner a la razón en el trono en función del progreso y en función de la ciencia. Y hay representantes pues que son definitivamente referentes. Por ejemplo, en la ilustración francesa, Rousseau, Voltaire, Montesquieu, que son precisamente aquellos filósofos que preparan el camino de lo que ocurre en 1789 en Francia con la Revolución Francesa. Y luego encontramos otras revoluciones, la Revolución Copernicana, que no es tanto una revolución social, pero sí una revolución respecto de la filosofía, que es presidida o presentada precisamente por Kant, que es, digamos, tal vez el máximo representante de lo que sería la ilustración alemana. Y plantea, después, digamos, de este escepticismo de David Hume, la posibilidad de que, si bien es cierto, tal vez la metafísica no es posible, al menos la universalidad de la ciencia sí. Pero construye todo un sistema, digamos, en su obra de la crítica de la razón pura, donde a través de la estructura a priori de conocimiento del sujeto, es posible afirmar a través de juicios sintéticos a priori la posibilidad de llegar a verdades universales, pero en la ciencia. La ciencia lo vamos a señalar como la corriente positivista, o tiene otro nombre. También está el pragmatismo, el naturalismo. Lo de Kant también le podemos señalar como el idealismo. ¿Esos son movimientos de la modernidad? Sí, efectivamente. Algunos, digamos, consideran que la filosofía moderna llega hasta Kant. Algunos otros, por ejemplo, dicen que hasta Hegel. Digamos, de ahí en adelante lo consideran, digamos, ya el inicio de un proceso de transición que hoy incluso llamamos posmodernidad. Sin embargo, si la posmodernidad es un proceso de transición, es porque no sabemos si la misma modernidad ya terminó, ¿verdad? Y en ese sentido sí hay movimientos que van después de la filosofía kantiana, como el idealismo alemán de Fichte, Schelling, Hegel. También está, por ejemplo, la filosofía marxista, está la filosofía marxista con Carlos Marx, la filosofía vitalista, también con Friedrich Nietzsche. Tenemos la filosofía positivista de Augusto Comte, y en el siglo XIX ya encontramos los movimientos de la escuela de Cambridge, como la filosofía analítica, que también se aunaron a inicios del siglo XX con este círculo que se da precisamente en Viena, llamado el Círculo de Viena o el Wiener Kreis, que precisamente en algún momento incluso quiso arrinconar a la metafísica para que desapareciera, ¿verdad? Sin embargo, es una filosofía, digamos, más que polémica, contrastante y cuestionante respecto de la filosofía, pero después con filósofos como Popper, digamos, vemos que los criterios de la metafísica y de la filosofía no son los mismos criterios de la ciencia, ¿verdad? Para construir ya ahora una filosofía de la ciencia. Licenciado, para terminar quisiera hacer una pregunta muy a su opinión. Usted habló sobre que la filosofía moderna se da inicio con el antropocentrismo, o sea, la primacía del sujeto, el problema del yo. Sí. Entonces, para la concepción de la filosofía occidental, la primacía del sujeto fue muy importante. Ahora, yo le pregunto, ¿qué influencia tuvo esta filosofía racionalista, esta primacía del sujeto, ese antropocentrismo en las sociedades latinoamericanas, y qué influencia o impacto provocó ese individualismo en la historia
de nuestra sociedad latinoamericana. Aunque no me lo preguntó, quisiera agregar para desarrollar bien el tema, es que podemos reconocer la sabiduría latinoamericana previa a la conquista española como una filosofía en sentido amplio, porque hay una idea cosmogónica, hay una idea armónica y hay bastantes rasgos de matemática y de alcances, por ejemplo, astronómicos y de análisis del tiempo y de otras ciencias. Por ejemplo, vemos arquitectura. No puede haber, digamos, inicios de arquitectura si no hay concepciones matemáticas claras, y vemos una arquitectura muy bien hecha, calendarios, etc. Y vemos también organización social. Eso significa que quebramos ahí la idea de que solo había civilización o cultura en el mundo occidental. Eso nos lleva a la necesidad de no plantear la lectura de la historia de una manera unilineal, sino que respetar que cada cultura tiene una manera de construir su propia cultura, que no son, en este caso, para nuestros pueblos originarios y nuestras culturas, los criterios de la filosofía occidental europea. Segundo, el individualismo modernista en Europa, desde el empirismo nos fue llevando con su idea de progreso y de ciencia y de pragmatismo a un utilitarismo que se proyectaba, digamos, en una transformación incluso a veces violenta de la misma naturaleza para el propio progreso. Y eso lo podemos ver incluso en extremo en la misma revolución industrial del siglo XIX, especialmente en Europa. El español que viene a nuestras tierras viene con la idea de fundar la Nueva España, pero digamos los alcances renacentistas de España durante la Edad Moderna fueron tal vez uno de los más retrasados en Europa, aunque hay un renacimiento español, pero no hablamos, por ejemplo, de un renacimiento filosófico español fuerte. Y en ese sentido, la filosofía que se recibe en América a finales del siglo XV, siglo XVI y siglo XVII es prácticamente filosofía medieval. ¿Y cuál es el método? El método escolástico. Con la estructura de fundar una nueva España, donde prácticamente se ve desplazada no solo la cultura, sino que se empieza a poner en riesgo la identidad propia de los naturales de América. La cuestión, digamos, de los hombres modernos como José Cecilio del Valle y Liendo de Goicoechea, como prácticamente los pioneros de la filosofía moderna. Pero esto ocurría en una Europa del siglo XVIII, ya, es decir, una Europa que ya había evolucionado hacia la Ilustración. Entonces vimos mucha influencia, por ejemplo, de los movimientos utilitaristas y empíricos ingleses y también de los movimientos positivistas que obviamente sabemos que nacieron en Francia. Curiosamente, la filosofía alemana en el desarrollo de la filosofía latinoamericana, por ejemplo de Guatemala, está o bastante ausente o casi de manera o nulamente, o sea, es nula la filosofía alemana. Esta situación fue, digamos, marcando la modernidad, el deseo de un grupo de ciudadanos que podría decir en mayoría tal vez criollos, que deseaban una especie de independencia en función de un progreso, pero un progreso entendido desde su cosmovisión y desde su estructura, no un progreso campesino ni indígena, por ejemplo. Y entonces, también en la época independentista vemos otra vez otro desplazamiento, digamos, ya con esas ideas modernas. Y después en la estructura conservadora, que termina precisamente con el fin del periodo de Rafael Carrera, tampoco vemos después en los liberales una opción en ese positivismo liberal en función del orden y el progreso para la identidad y para la participación o la inclusión social, política y económica de los pueblos naturales, de los pueblos originarios que ya estaban aquí en Guatemala. Siempre la filosofía ayuda a estos procesos de identidad, y hay que reconocer que después de la caída de Manuel Estrada Cabrera es con el marxismo precisamente que empieza la pregunta sobre la identidad
donde no solo el indígena, sino que también el ladino se pregunta, ¿y yo quién soy? ¿Y quién soy yo? Esto de ser guatemalteco, ¿qué significa? Obviamente después vemos todo el crecimiento, digamos, político, filosófico e ideológico de estos movimientos que ya habían sido fuertes en 1917 en la Revolución Bolchevique y en 1910 en la Revolución Mexicana, que aquí en Guatemala pues llega a un protagonismo muy fuerte en 1944 con la revolución. Y vemos hasta 1996, cuando termina el conflicto armado interno, es que finalmente el Estado de Guatemala se define ya como una identidad multiétnica, plurilingüe y pluricultural. Y yo creo que en toda esa transversalidad de nuestra historia está definitivamente presente el paso de la filosofía. Muy bien, licenciado, le agradezco su participación. Con esto terminamos. Gracias.